Apreciados estudiantes del canal de YouTube Educación Virtual, vamos a ver en este video el tema de la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? La prospectiva es una ciencia que estudia el futuro para entender las variables que podrían influir en el logro de ese objetivo en el futuro y cómo podemos influir en el desarrollo de ese futuro aprovechando y defendiéndonos de esas variables. Por lo tanto, la prospectiva lo que busca es construir un futuro deseado entendiendo cuáles serían las variables que podrían dificultar el logro de ese objetivo. ¿Quiénes utilizan la prospectiva? Los dirigentes gubernamentales cuando proponen un plan de gobierno y entonces le dicen a la población que desean que la región, el país, se encuentre en determinadas condiciones pasados sus 4 años de gobierno. Entonces ellos utilizan la prospectiva para analizar cuál sería el camino, la ruta, las variables que pueden favorecer o dificultar el logro de ese objetivo que se desea alcanzar para los siguientes 4 años. Dirigentes gremiales, es decir, las organizaciones que agrupan unas empresas que pertenecen a determinada industria, o el gremio de los zapateros, el gremio de los pequeños empresarios, el gremio de los fabricantes, de los joyeros, en fin. Entonces esos dirigentes gremiales también proponen objetivos a largo plazo y establecen un camino para llegar a ese objetivo de largo plazo y asimismo cuáles serían las variables que podrían facilitar o dificultar el logro de esos objetivos. Los líderes religiosos, las juntas o asambleas de las empresas cuando también establecen unos propósitos a largo plazo. Los asesores empresariales que ayudan y acompañan a las empresas para que logren esos objetivos y les ayudan a pensar en el futuro y entonces cómo se podría influir en esas situaciones del futuro para poder que se logren esos objetivos. Los estudiantes cuando están proyectando su camino para ser profesionales. ¿Cuáles son los motivos para hacer prospectiva? ¿Por qué vale la pena hacer la prospectiva? Entonces vale la pena hacer la prospectiva porque hay que renovar la plataforma filosófica, es decir, eso que habíamos planteado hace 5 años como visión, ya lo logramos. Queríamos tener presencia internacional, ya la tenemos, ya es una realidad. Entonces así como ya logramos ese objetivo, pues debemos plantearnos otro. Y entonces hay que renovar la plataforma filosófica, hay que renovar la visión, hay que renovar la misión y por ende hay que trazarse una nueva meta a largo plazo y entonces eso implica pensar en el futuro y cómo podemos influir en él. Cambios en la ciencia y la tecnología en este momento, por ejemplo, la industria automotriz ya debe ir pensando en cómo incorporarse y es más, ya lo están haciendo en el tema de los vehículos eléctricos, ya no pueden proyectarse al futuro bajo los mismos lineamientos. Los cambios en la ciencia y la tecnología pues han generado esas transformaciones y han puesto a los dirigentes empresariales a pensar en el futuro. Transformaciones culturales, la manera en que se comportan las personas, sus hábitos, sus costumbres en una región. Transformaciones demográficas, países donde las sociedades, gracias al aumento en las expectativas de vida, pues en esos países las sociedades están envejeciendo, entonces tenemos que pensar en cómo transformar las empresas para satisfacer las necesidades de esa población cada vez más longeva. Las transformaciones políticas, es decir, cuando en un país hay un cambio de un gobierno que tiene un régimen de derecha por un régimen de centro, por un régimen de izquierda, cuando hay un cambio en la política exterior, en el manejo de las relaciones, transformaciones en el entorno legal, cuando hay cambios en las leyes y ese cambio implica una nueva manera de hacer las cosas, pues tenemos que pensar cuál va a ser el futuro bajo ese nuevo horizonte, bajo esas nuevas reglas, bajo esas nuevas leyes. Transformaciones sociales, situaciones de orden público, situaciones de guerra, superaciones de conflictos. Eso también obliga a que hay que pensar en el futuro, fenómenos de la naturaleza,
el cambio climático, el cambio en la geografía del planeta, teniendo en cuenta que zonas que antes eran bosque ahora se están convirtiendo en desierto, la manera en cómo podemos conectarnos en las vías y entonces eso genera transformaciones en la geografía, cambios en la demanda, cambios en el comportamiento del consumidor. Las personas ya no compran en un establecimiento de comercio, ya lo hacen por internet, ya lo hacen de otra manera, entonces eso también implica unas modificaciones a nivel empresarial que obligan a pensar en el futuro. Básicamente los motivos para hacer prospectiva son todas aquellas situaciones que obligan a un dirigente empresarial, gremial, religioso, político, como lo quieran llamar, a pensar en el futuro. ¿Cuáles son las técnicas para hacer prospectiva? Entonces existe una muy conocida que se llama planeación por escenarios, en el cual yo pienso cuál sería el escenario más probable, es decir, si las cosas continúan como van, qué es lo que probablemente podría suceder. Un escenario pesimista, un escenario optimista, un escenario realista, es decir, hay varios tipos de escenarios que se pueden pensar en el futuro y entonces esa metodología nos obliga a pensar, bueno, cuáles serían las posibles situaciones y cuál sería la situación deseada y cómo podemos influir para que ese escenario pesimista no se cumpla, para que se cumpla el escenario deseado y ese escenario deseado sea el escenario realista y sea el escenario que realmente va a suceder. Eso obliga a pensar en algo que vamos a ver más adelante que se llama variables de ruptura o variables disruptivas. Método Delphi, que significa hacer uso de la opinión y el criterio de los expertos, de personas muy estudiadas en el tema. Bueno, entonces usted que es un sociólogo, ¿cómo considera que va a cambiar el comportamiento de la sociedad en el futuro? Usted que es un politólogo, ¿cómo considera que va a ser el escenario futuro? Y de acuerdo a todos esos expertos, entonces uno construye y piensa en el futuro. Regresión lineal, esos son modelos matemáticos que lo que buscan es, con base en las cifras históricas, proyectar las cifras futuras. Entonces, si las ventas en los últimos 5 años han sido de esta manera, entonces con base en un procedimiento matemático que se llama regresión lineal, uno hace la proyección al futuro. Panel de expertos es hacer uso de unir varios expertos y ponerlos a debatir y a conversar en una mesa para establecer cuál sería el futuro más probable. Análisis de tendencias. Las tendencias son comportamientos que se espera que sigan en el tiempo con base en lo que ha sucedido en el pasado. Entonces la tendencia en este momento del dólar es alcista porque esta y ha sido el comportamiento en los últimos 5 meses o en los últimos 3 meses. Entonces la tendencia en este momento y explicar por qué esa tendencia se podría dar y de acuerdo a eso se piensa en el futuro. Eso se utiliza mucho, sobre todo en el comportamiento de variables macroeconómicas, el comportamiento del dólar, el precio de las acciones, es muy usado en economía. Análisis de variables disruptivas o puntos de inflexión. Una variable disruptiva es una situación que interrumpe algo que venía sucediendo y lo cambia. Lo mismo que un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un momento en el tiempo que cambia el rumbo de la historia, que transforma radicalmente. Entonces una variable disruptiva podría ser un desastre natural y con base en ese desastre natural se cambia y se interrumpe todo lo que venía sucediendo en determinado territorio y entonces cambia el rumbo. Un punto de inflexión, por ejemplo, para Japón fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual quedó terriblemente devastado después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces eso generó un punto de inflexión que cambió la historia. En este momento el coronavirus pues está cambiando el rumbo de la historia, es una variable disruptiva. Una pandemia es una variable que ha interrumpido muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y de la calidad de vida que veníamos llevando. Yo espero que este material haya sido de su agrado, que sea de utilidad, que lo hayan podido aprovechar y que contribuya a su conocimiento acerca de este tema. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y muchas gracias por su atención y espero que sigan accediendo al material del canal de YouTube Educación Virtual.